que la difusión quizás no fuera mejor por ahora, porque, bueno, en parte porque la mayoría de los profesores están fuera, y entonces, bueno, hacer un programa tan específico sobre las relaciones México-España, pues habría que buscar a los grandes conocedores, como es el caso del maestro Sarmiento, que ya lo conocen ustedes porque ha estado aquí en varias ocasiones desplegando sus alas de sabiduría, cosa que le agradecemos enormemente porque es un gran amigo aquí del Centro de Estudios. También quiero decirles que, de acuerdo a las invitaciones que ustedes ya recibieron, el Centro de Estudios cambió de nombre, es Centro de Estudios de Historia de México Carso, con la idea de que el conjunto de empresas que conforman Grupo Carso apoyarán más todavía al Centro de Estudios, lo cual pues es muy positivo. Y pues nuestro programa de difusión es muy importante y es prioritario, y este semestre pues se lo hemos dedicado a las relaciones México-España, teniendo en cuenta las celebraciones del bicentenario y el centenario ya tan próximos, y que iniciamos este año con la revisión histórica de México en su relación con otros países, y en este caso pues es con un país muy querido por todos nosotros, que es España. El maestro Sarmiento, muy brevemente, actualmente ocupa la subdirección de compromiso social en Banamex, y tiene la licenciatura y la maestría por la Universidad Iberoamericana en Historia. Así que, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y lo recibimos con mucho. Acercándonos a este tema de las relaciones entre México y España, que en el caso del ciclo que ha preparado el Centro de Estudios, pues cuenta entre sus participantes con algunos de los que de veras se han dedicado a eso toda su vida, de los que de veras podrán desplegar las alas de su sabiduría y no las de su servidor, que no soy un experto en el tema, como lo que dijo el doctor Ramos, que sí me he dedicado más por una pasión personal y porque originalmente mi especialidad en historia es una parte del estudio de la Nueva España, y entonces en ese sentido es muy importante estar cerca de estos conocimientos, pero sobre todo porque pues yo soy parte de esta relación con los españoles. En ese sentido me identifico como mexicano plenamente, pero por otro lado siempre he tenido un enorme respeto y un enorme cariño por la madre patria. Pero también por eso creo que he vivido algunas de las consecuencias negativas de esta relación tan pasional. Yo digo que el doctor Ramos no me debe querer mucho, porque aunque es un muy bonito placer y una gran oportunidad de estar aquí con ustedes, siempre me tocan temas conflictivos. Yo no quisiera plantear las cosas desde el principio de una manera negativa, porque para fortuna de todos, las actuales relaciones entre México y España son muy positivas y marchan muy bien, pero es un hecho que hay algunos asuntos no menores de nuestra relación con España que ciertamente más bien hacen de mí un mártir en esta. Yo espero no salir ni hinchado ni a hombros como los toreros, sino con la aceptación de parte de ustedes de que hay muchas cosas que discutir, de que yo no les voy a llenar de datos porque primero no creo en los datos más que como elementos importantes del avance del conocimiento histórico, pero no necesariamente de su divulgación, y desde luego no creo mayoritariamente en los datos como componentes muy importantes, no suficientes, como componentes importantes de la reflexión. Si ustedes ven su programa, que espero tengan a mano, esta cosa que va a ocurrir hoy en los siguientes 45 minutos entre ustedes y yo, se llama un balance histórico entre dos naciones. Yo discutí mucho con el doctor Ramos si se llamaba balance o no, porque normalmente los balances, y lo saben los conocedores más que los simples mortales, se hacen al final de las cosas y no antes de que comiencen los acontecimientos. De todas formas, parecía muy importante hacer esta reflexión
antes y no después, y que fuese, y por eso el nombre de balance, una consideración, una reflexión balanceada, en el mejor sentido de la palabra, puesta en la balanza de los dos lados, los pros y los contras, las cosas buenas y malas, aunque en la historia no deben estudiarse y no deben evaluarse como buenos y malos los acontecimientos, poder tener una visión, si no objetiva, porque eso no hay, de nuestro pasado y menos del pasado con España, que lo objetive buen objetivizador de la comunidad, el trabalengua de los constantinopolitanos, ¿verdad? Una cosa habría que hacer respecto de la objetividad, más o menos, pero que sí era muy importante hacerla por dos razones principales. Uno, porque justo en marzo de este año, no sé si alguno de ustedes lo vio en algún sitio en la prensa, se cumplieron 30 años del restablecimiento de relaciones entre España y México. Y esta es entonces una fecha excelente para hablar de dónde estamos. No es la parte central de mi intervención hablar de estos últimos 30 años, porque habrá quien lo haga desde otras perspectivas a lo largo de estos siglos, ya con mucho detalle, y además porque si acaso ha habido una época estable y constructiva entre la relación entre ambas partes, pues es justamente estos últimos 30 años, cuando mejor nos hemos llevado institucionalmente, oficialmente, diplomáticamente, los mexicanos y los españoles. Pero la segunda razón por la cual conviene empezar a hacer más objetivas las reflexiones, objetivas quiero decir menos pasionales, no quiero meter en detalles de ciencia, de teoría de qué es objetividad, por lo menos menos apasionadas o pasionales, menos instintivas, más racionales nuestras consideraciones sobre la relación entre las dos partes, es porque ahí viene la celebración del bicentenario y del centenario de la independencia y de la revolución, y yo creo que estos son temas que de aquí a 1900 a 2010, desde 1910 y desde 1810, se van a ir formulando de nuevo las viejas cuestiones de siempre entre españoles y mexicanos en relación al proceso de nuestra independencia. Entonces, yo creo que más que un balance en el sentido de cuentas finales de algo que no ha terminado porque está tan vivo como la vida de ambos países, lo que tendría de utilidad esta sesión para quienes vayan a seguir el resto de las participaciones de los estupendos académicos que van a acompañarles en las semanas siguientes es estos prolegómenos, estas claves de entendimiento. Yo casi siempre, y por eso no me dedico a la historia plenamente, ni soy un académico que se dedica a la academia. Quiero advertir que a diferencia de los que me van a seguir, que ellos son academicísimos, yo soy un señor que estudió historia, hasta la maestría, como 2 maestrías, que se ha dedicado mucho más a la divulgación que a la investigación o que a la docencia. Entonces, hay diferencias en la percepción y en la manera de investigar. Y a mí me preocupa mucho cómo recibe la gente este mensaje, que se haga un diálogo con ustedes. Y por eso les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia, pero sobre todo que contribuyan con sus sensaciones, sus percepciones, sus sentimientos, su imaginación, sus análisis, a hacer más rica la conversación, aunque el que hable sea yo. Después al final con mucho gusto las preguntas que ustedes quieran hacer y las respuestas que yo pueda dar, no son las que yo quiera hacer, sino las cuales estén preparados y con mucho gusto con sus datos, y si es algún dato importante que requieran, lo hago llegar a ustedes a través del Centro de Estudios de Historia Carlos. A mí siempre me ha pasado que como divulgador de la historia me preocupa mucho más que el contenido en sí, la forma en que se presenta. El contenido tiene que ser verídico, eso no tengo la menor duda. No se vale contar mentiras ex profeso, sabiendo que lo son. Uno debe buscar científicamente que las cosas hayan ocurrido o que estemos relativamente seguros de que algo como eso que estamos contando pasó. Pero también es muy importante saber para qué quiere uno eso y desde dónde comienza eso. Y yo pongo siempre el ejemplo del credo. Si ustedes comienzan el credo, que supongo que en general se lo saben todos los presentes, no estoy diciendo que
lo recen o lo practiquen, pero se acordarán de, en algún caso, si hay alguien de cultura distinta a la cultura cristiana que nos trajeron exactamente los españoles, que es una de las bases de nuestras relaciones, aunque el mundo haya cambiado mucho hacia el laicismo, pero bueno, se acordarán de la infancia si es que no lo practican. Y si uno lee o recita o reza el credo desde el Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Esto es lo que se llama una frase fuera de contexto. Nadie puede decir que yo puse ahí una palabra que no estaba en el credo. Yo no mentí. El credo dice, Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Pero a todos nos consta que a lo mejor en su vida, después que ya le perdimos la pista, después de su minuto de gloria frente al Señor Jesucristo, ni sé qué le pasó a Poncio Pilato. Sí, alguna vez hubo, pero ya se me olvidó de esa cosa. Pero si no entendemos las frases previas, si no comprendemos en qué contexto, en qué proceso está esa frase, no entenderemos que no fue Poncio Pilato. Igual que en el cine, van al cine, a lo mejor van a ver trasladado al cine una obra literaria, pero de contenido histórico, como algo de Shakespeare, César, ¿no? Y está el asesinato de César. Y yo creo que la gente va al cine y no le importa en lo absoluto por qué llegó César hasta el pie de la estatua de Pompeyo para ser asesinado por sus pares y sus amigos de toda la vida, ni qué pasó después, como si la historia fuese literatura y pudiera uno comenzar en un sitio y cerrar en otro sin más explicaciones. Entonces, puestos esos dos ejemplos y otro peor, una vez fui al cine hace muchísimos años, cuando estrenaron Gritos y Susurros de Verne. Yo creo que la 10 veces. Es una película que verdaderamente en las pasiones de la primera juventud me parecía el colmo de la obra de arte cinematográfica. Y un día entré en uno de estos cines de arte que todos estaban de moda en la Ciudad de México en los años 70, no sé si finales de los 70, pero principios de los 70, y los jóvenes que estaban atrás entraron y empezaron a ver la escena del reloj, la lentitud de las imágenes, de toda la profundidad de Bergman desde el inicio de la película, y dijeron, ¡uy, es drama! Y se salieron. Es que no sabían quién era Bergman, digo, no podían haber esperado una comedia, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos como materiales históricos para que entendamos si eso no es objetivo o razonable lo que estamos hablando? Yo sé que cada uno de ustedes además tendrá una versión de España muy diferente de la de los demás que están sentados a su alrededor y de la mía, ninguna de las cuales es la verdad absoluta, pero todas son muy respetadas. Entonces yo lo que les invito es que ustedes vayan diciendo, porque por eso están aquí, porque por eso les interesó el tema, supongo porque tendrán una cierta relación con España, positiva, negativa, conflictiva, apapachante, lo que ustedes quieran, y por eso quisiéramos seguir esta relación y este tema desde el principio. ¿Qué es lo más importante de Prolegómenos antes de empezar esto? Porque van ustedes a venir a lo mejor 10 veces aquí a oír sobre relaciones, no solo diplomáticas, pero mucho diplomáticas entre ambos países. ¿Qué son las relaciones diplomáticas? Muchas veces la gente dice, uy, se está poniendo muy elemental esta pregunta, ¿verdad? Todos sabemos que son las relaciones diplomáticas. Así, no les puedo ir preguntando a cada uno de ustedes, pero es una de esas cosas que decía no sé quién, si me la preguntan la sé, si me la preguntan no la sé. Las relaciones económicas son relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, las relaciones militares, las relaciones ideológicas, las relaciones todas las que pueda haber, comerciales, educativas, turísticas, culturales, son o no relaciones diplomáticas. ¿En qué consiste el fondo de este tema que van ustedes a estar viendo a través de los ojos en muchos casos de los diplomáticos? ¿Y qué lo diferencia de lo que llamaríamos en general, como se llama este curso o este grupo de sesiones, relaciones entre México y España? Si no lo acotamos a relaciones algo, ¿no? O relaciones entre México y España, que lleva 20 años, ¿no?
grupo de conferencias, también, pues ¿por qué no hablo de Cortés? ¿Por qué no hablo de México y España? ¿Por qué no hablo de independencia? O sea, la historia de México y la historia de España, y más cuando estuvieron unidas, son nuestras relaciones. Sí, pero este no es un curso, ni un grupo de discusiones de historia de México y historia de España. Esas son otras cosas. Tenemos que concentrarnos en lo que son las relaciones y pensar quiénes hacen las relaciones diplomáticas y quiénes hacen las relaciones en general. Las relaciones en general las hacen el pueblo mismo, la sociedad. Está referida a la palabra pueblo hoy, porque se usa para otras cosas, pero a mí siempre me ha gustado, más que sociedad civil, me gusta pueblo, y más me gusta patria que este país, como dicen ahora las personas propiamente dichas y los intelectuales. El tema de quiénes hacen las relaciones, pues las hacen las autoridades, las hacen los pensadores, las hacen los comerciantes, todos. Pero ¿quiénes dirigen estas relaciones entre los países? Pues las dirigen los diplomáticos. Cuando no había los medios de comunicación actuales, estaba muy claro qué hace un embajador. Si yo les preguntara también a ustedes qué hace un embajador, recibiría 1000 respuestas diferentes, ¿sí? Cuando no había los medios que tenemos hoy, pues estaba clarísimo que a través de documentos secretos era aquel que hacía la negociación política, que era muy importante recibir. Lamentablemente, con el paso del tiempo, el papel de los embajadores ha ido decayendo en la percepción de pueblos como el nuestro. A lo mejor para un pueblo imperial, sus embajadores son como sus procónsules en las colonias y de todas maneras son los que representan los intereses de su imperio. Pero para una nación que no pretende dominar a las otras, que no pretende ningún tipo de relación imperial con cualquier otro país, les damos a veces, hasta decimos que caros salen los embajadores, compran colchones nuevos, se rentan casas carísimas cuando lo que estamos empezando es una democracia diferente. Hay que ver las fiestas y lo que se bebe y lo que se come a costa del pueblo de México, etcétera, etcétera. Y en realidad, ¿cuál es su trabajo? Un embajador de Argentina en un país africano dijo un día una cosa muy interesante. Lo voy a traducir a las cosas de México, pero el embajador de lo que se ocupa, claro que estaba hablando mal de los embajadores, o sea que no es de lo que se trata aquí, pero digo, en esta pérdida de aprecio por el trabajo diplomático que ha habido en el mundo en los últimos 50 o 60 años, decía, un embajador tiene como función fundamental hacerle creer a su cancillería, a la Secretaría de Relaciones de su país de origen, que lo que esa mañana salió en México en el Reforma en 8 columnas es una noticia confidencial que acaba de contar. Cuando no había internet, ¿verdad? Ahora las cancillerías averiguan rápidamente dónde está el asunto, pero una de sus funciones hubiera sido esa, la de transmitirle a la nación de origen, a quien lo envió a representarle aquí, cuáles son los asuntos importantes, fundamentales que están ocurriendo en ese otro país, de manera que su propio país esté preparado para hacer negociaciones, para anticiparse a otros, para prevenir las consecuencias de las acciones de los políticos locales. Sin embargo, yo creo que aunque no de una manera exhaustiva, sino simplemente iniciativa de las funciones propias de un cuerpo diplomático en otro país, está desde luego, y esto tomémoslo en cuenta porque es quizá el tema central en las relaciones entre México y España a nivel oficial a lo largo de este tiempo, la protección de los derechos y de los intereses de las vidas y de las propiedades de los nacionales del país que se representa. En este caso, el embajador de España tiene la obligación en su cuerpo consular de estar pendiente de que sus connacionales, los españoles en México, el de Inglaterra, los ingleses en México, etcétera, etcétera, no sufran vejaciones, no sean robados, no les quiten sus empresas de una manera injusta, etcétera. Se dice pronto que es un trabajo complicadísimo. Segundo, tienen la función de representar a un Estado frente a otro. ¿Sí? Ustedes dirán, sí, y pues ya, que vayan, que lo representen, sí, pero si en ese otro Estado no hay gobierno. ¿Sí? Claro, este
ustedes piensen que en la historia que les voy a contar muy rápidamente después, hubo épocas que no se sabía bien ante quién representaba uno a su gobierno, porque no se sabía bien cuál era el gobierno que estaba del otro lado. Y no me refiero solo a una estable España que no sabía en la Revolución Mexicana cuál era el gobierno ante el cual se estaba representando los intereses de los españoles, sino también a un México que no siempre supo, desde 1820 en adelante, ante qué gobierno de España estábamos representando los intereses de México. Pero las dos funciones, esas dos primeras, desde luego, serían las sustantivas del cuerpo diplomático, que son fundamentales las otras dos funciones para poder evaluar la conducta de los diplomáticos en otro país, es, uno, ser capaces de tener tal trato con el gobierno ante el cual se representa, que siempre esté ese gobierno dispuesto a escuchar a la contraparte de la otra nación que viene. No es fácil. Si un señor mexicano quiere hacer negocios en Marruecos, ¿sí?, y necesita que lo reciba el secretario de Industria o de Comercio de Marruecos, el embajador debe estar capacitado para haber hecho su trabajo de manera que en el momento en que se presente ese empresario sea recibido y escuchado por las autoridades locales, y además que la cordialidad y el afán de cumplir con los propósitos del empresario que va sea lo que gobierne esas pláticas. Se dice también muy fácil y muy rápido, porque por último, la otra gran función de los embajadores es proteger y presentar la imagen de nuestro país o del país que se representa en el otro. Y eso a ustedes hoy les debe parecer más o menos fácil con la capacidad de empresas televisivas como las que tenemos, en fin, etcétera, que tienen programas en los otros países que se ven a través de todos los sistemas de cable, de Sky, de TV, de todas estas cosas, pero que a lo largo de estas centurias previas es muy difícil para los españoles presentar una buena imagen de España en México, y a los mexicanos nos será terriblemente complicado presentar una buena imagen de México en España. Aquí toco ya el primer tema central de la plática de hoy. Si este trabajo se hace bien, no se ve. Si se hace mal, se ve terrible. Y lamentablemente, salvo en estos últimos 30 años y en alguna pequeña época de nuestra historia como naciones, el trabajo de los diplomáticos españoles en México, que está más estudiado que el de los diplomáticos mexicanos en España, y que fue más complicado simplemente por la existencia de una comunidad española mayor en México que la de una mexicana en España, fue un trabajo bastante mal. Dicho esto, y sin que duela, realmente veremos cómo, y lo irán ustedes viendo en cada uno de los casos. No era por maldad, no era por falta de profesionalismo, era simplemente porque los intereses de ambas partes no eran correspondientes. Y al hacerse las negociaciones, los gobiernos de España que mandaban estos representantes enviaban gente que tenía una previsión sobre los acontecimientos en México que casi nunca fue acertada. Si ustedes hubieran mandado un embajador a la Unión Soviética en 1988 y lo hubieran dejado ahí cuando ya todo pasó del cambio hacia ahora la enorme cantidad de países a que dio lugar a la aparición de la Unión Soviética, quién sabe si hubiéramos tenido una comunidad mexicana muy importante en la Unión Soviética y muchos intereses que compartir y que defender, es muy probable que ninguno de los embajadores que hubiéramos mandado hubiera podido prever ni la caída del muro como se cayó, ni la formación de las repúblicas como se hizo, ni los problemas de cada uno de los jefes de Estado y de gobierno que tuvieron la Unión Soviética y después cada una de esas repúblicas. Sí, bueno, a lo mejor no es el ejemplo ideal, seguramente hay otros mejor, pero imagínense ustedes a los españoles después del largo periodo de paz de Porfirio Díaz apostando por quién de los revolucionarios iba a ganar la revolución. La frase fundamental de esta plática es, y yo creo que todos los que pasamos de 25 años de edad en esta sala, más o menos la hemos oído alguna vez, culpa son del tiempo y no de España. Así se decía. ¿Cómo sería de mala la relación y de mala la percepción
entre ambas partes en el ámbito oficial que se hizo esta frase para poder decir, bueno, pero no todo era un problema de los españoles, igual que los españoles apostaron mal, también a veces los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, etcétera, apostaron peor, pero como eran potencias, y en este caso España ya no lo era, sus propios errores se convirtieron en realidades y gobernaron aquellos por quienes ellos habían apostado y no por quienes apostaron los españoles, o en muchos de estos casos los propios mexicanos no tenían tampoco, aunque hoy presumamos de que sabíamos quién iba a ganar, no teníamos una idea muy clara de quién iba finalmente a imponerse a los demás en ese tremendo remanino que fue la Revolución Mexicana. Si todo eso se redujera a que la representación la hace un diplomático con una instrucción precisa de un cuerpo de autoridades en el país de origen, las relaciones serían más sencillas. Pero el problema principal de nuestras relaciones es que en realidad muchos de los problemas y muchas de los intercambios y de la relación están basados en lo que hicieron no los diplomáticos españoles, sino esa comunidad española avecindada en México. Yo supongo que también aquí muchos de los presentes tendrán una relación personal con España. Tendrán antepasados españoles, habrán nacido en España, serán parte de esa colonia española en México. A lo mejor no quiero hacer mi encuesta, pero me da muchísimo miedo hacer mi encuesta, mejor no sé, puedo seguir hablando más libremente, pero justo el papel de los diplomáticos estuvo en parte condicionado por la visión de España sobre lo que estaba pasando en México, pero en mucho mayor medida por la versión que de las propias cosas que pasaban en México tenía la comunidad española en México. Yo también les pido que no evalúen los acontecimientos pensando que siempre fue todo como hoy. Hoy en realidad la comunidad española en México no es percibida negativamente en México, pero hubo muchísimos decenios en nuestra historia, yo creo que hacen mayoría sobre los contrarios, en los que la percepción de los mexicanos sobre la comunidad española en México fue tremendamente negativa. Pues no solo la versión de España que quería un tipo de gobierno, de ideología o de programas en México que no correspondía nunca a lo que realmente se estaba haciendo en este país. Dos, no solo la versión de los propios españoles sobre lo que pasaba en México, los españoles habitantes de México, sino la muy mala percepción de los mexicanos sobre la comunidad española complicaron terriblemente esta relación. Además, que no es igual que la que tenemos con cualquier otro país, y aquí es donde viene lo más doloroso y que a muchos todavía no hemos sido capaces de superarlo personalmente, de tomarlo con madurez para poder evaluar objetivamente nuestro trato con los españoles. ¿Por qué? Porque no fuimos dos naciones separadas tratando de tú a tú, sino desde 1836 según los españoles y desde 1821 según los mexicanos. Y según la ideología liberal desde 1808 y según el criollismo desde Sor Juana y según otro desde Martín Cortés. Antes de que fuésemos dos naciones de las que se puede hablar que tienen relaciones entre pares, en realidad fuimos partes de la misma cosa. Y esa misma cosa comenzó además con un, como le quieran llamar, encuentro, encontronazo, descubrimiento, invención, choque, no, que quieran, ustedes le ponen lo que quieran, lo sufren mucho, lo disfrutan, hacen lo que quieran con eso. No es mi tema y me crean más problemas entrar en el detalle de esas cosas. Ya comenzó con un brutal encuentro, sí, pero que dio lugar a una novedad histórica absoluta. El pueblo que hoy llamamos mexicano, con todos sus avatares, es producto de ese encuentro, nos guste o no. Yo creo que ahí hay una base objetiva de reflexión importantísima. Nos dolerán a ratos ciertas cosas de uno y del otro lado, pero lo que es un hecho objetivo es que la conquista de México Tenochtitlan fue un hecho heroico por ambas partes, extraordinario en la historia de la humanidad, que nos hemos encargado de minimizar, de despreciar y de poner en negativo porque no podemos superar sus consecuencias.
¿Ustedes saben qué día del año es San Hipólito? 13 de agosto. ¿Y por qué es un día importante en México? Y además de ustedes, que son gente culta, razonable, respetable y admirable, ¿quién más dijo el lunes? Hoy es miércoles 15 de agosto. Esto fue el lunes. ¿Quién habló de eso? De uno de los hechos más importantes de la historia, con sus pros y con sus contras. No, pasó como ha pasado desde hace ciento y tantos años, totalmente desapercibido. ¿Sí? No estoy diciendo que debía celebrarse, no saque conclusiones, ni conmemorarse, ni hacer un acto de homenaje a los caídos. No estoy pidiendo nada de eso. No, lo único que sí creo es que es muy notable en nuestra construcción de la percepción de la relación con España, que el día, digamos, central de esa relación, cuando cayó México Tenochtitlan, ni siquiera está en la memoria del 99.9% de los mexicanos o más. Son ustedes una selecta minoría que se acordó de eso. Si éramos partes de lo mismo, el problema de nuestras relaciones, y yo creo que aquí una de las claves de nuestra posterior relación como naciones, es que cuando nos separamos, ¿sí?, lo hicimos como de casa y como de la familia. Esto no fue la separación entre dos cosas que se sabían diferentes, sino fue producto de la formación de una personalidad histórica de los mexicanos, primero de los criollos, después en el siglo XIX de los mestizos, que se fue formando justo diferenciándose de los españoles. Dice la teoría del conocimiento, que uno conoce por distinción, por negación. Yo sé que esto es vaso porque sé todo lo que no es vaso, porque lo comparo con todo lo que no es vaso. No es muy fácil esto, pero es muy importante para el asunto. ¿Sí? Yo sé que soy mexicano porque sé todo lo que es no ser español o ser no español. ¿Sí? Estoy hablando de 1820 y también de 2005. ¿Sí? Porque sé que es serlo frente a todo lo que es no ser británico. Está muy simple el caso así, pero créanme que no se puede construir una diferenciación, una identidad de que nos gusta tanto en el discurso político. No solo tenemos identidad, sino las raíces de la identidad. Somos bien esencialistas, como dice el doctor Obama. No nos gusta en serio, no es tú en qué estás, sino tú qué eres. Queremos explicar en vez de eres por el fondo. ¿Cómo creen que construimos esa identidad? Pues como lo hacen los hijos en las familias. Yo quiero ser lo que no es mi papá y no quiero ser lo que es mi papá. ¿Sí? Hay mil casos distintos, estoy hablando de los casos que parecen ser los más abundantes en la historia de las familias. Y es tremendamente complicado y conflictivo en el plano psicológico de la evolución de los jóvenes en las familias, de la propia percepción que la familia tiene de lo que le está pasando a este muchachito, que qué se cree. ¿Sí? Si esta casa donde está la pago yo y esta comida que se come es mía y ahora se cree libre, que él puede pensar y decir y decidir, etcétera, etcétera, cuando en realidad entre naciones pasó una cosa similar, según unos. Otros dicen que todo lo contrario. O sea, la verdad es que son solo apreciaciones, como que yo no sé si lo dije con claridad al principio. Yo aquí no estoy hablando de datos y verdades absolutas, ¿no? Apreciaciones y comprensión de por qué fue tan difícil nuestra relación después con un balance previo. Y resulta que separarnos, a diferencia de lo que pasó con los otros países, como por ejemplo las relaciones entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, o las colonias francesas con Francia, etcétera, etcétera, fue una relación muy complicada porque nosotros nos separamos justo cuando la madre patria, el rey padre, para ponerlo más freudiano y más psicológico, digamos que teníamos
el padre rey y la madre padre. No sé si se han explicado ustedes alguna vez el grito de insurgencia, yo voy a decir de independencia, pero todos sabemos que todavía no había ni en el cerebro de Hidalgo sombras de esa independencia, ¿no? Entonces el grito de insurgencia es ¡Viva Fernando VII! Bueno, yo cuando esto lo supe, por primera vez, aunque tardé en saberlo varias, ¿qué es algo? ¿No? Pues con razón me lo ocultaron en la primaria. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Fue el primero que ni sabemos qué grito, ¿no? O sea, no había grabadoras, etc. Pero todo parece indicar que el mensaje, y Lupe Jiménez se lo cuida con muchísima más precisión, no les causa un estremecimiento. El grito de insurgencia, y además, ¿qué es lo que celebramos? No celebramos el Iturbide con la independencia, sino celebramos ese 15 de diciembre, que no fue el 15, sino el 16 en la madrugada, pues para que vean por qué no doy detalles en datos. Todo es así. Para separarnos, viva mi papá y viva mi mamá, que es la Virgen de Guadalupe. Menos de emancipación del jovencito. 11 años y 1 millón de muertos tuvieron que pasar para que las cosas fueran diferentes. Y en esos 11 años y en ese millón de muertos hubo también una gran cantidad de contradicciones entre los españoles y ahora sí ya, para 1821, los mexicanos. Hasta 1821, los mexicanos no eran los componentes nacionales de una patria llamada Nación México, sino los habitantes de la Ciudad de México, al que le crece el resto de la República. Siempre el problema de México no es que seamos centralistas, sino que el país se llama México. En Sonora cuesta trabajo. No tuvieron nada que ver con Montezuma, etcétera, etcétera, ni con los mexicas en general. Bueno, volviendo al asunto para no perder. Sí es muy doloroso y sí es un asunto de identidad y de personalidad. Y yo creo que me lo nieguen o no, por eso no les pregunto. Aún hoy persiste en México, sobre todo en las capas populares, pero mucho en las capas medias, menos en las clases más favorecidas, esta sensación de que nuestra identidad tiene que haberse hecho en contra de, para diferenciarse de lo español. Ustedes ven los documentos de Morelos todavía y él se firma como español. ¿Cuál? ¿Usted de dónde es? ¿A qué pertenece? A la República de los Españoles. Morelos se firma, yo soy español. ¿Sí? Empieza en ese movimiento, sobre todo a través de Fray Servando, como muchas veces están explicados en muchos libros, esta sensación de que ya no somos solo españoles, sino que somos españoles americanos. ¿Sí? Y después hay ese brinco extraordinario que nos diferencia de los españoles y ya decimos carta de un americano al español. De Fray Servando, el padre mío, de los hombres de Fray. En esos 11 años y en ese millón de muertos hubo una identificación de los mexicanos frente a lo español y hubo también la claridad de que no solo se trataba de una salida de casa, de una salida de la familia, sino que había que resolver muchos intereses concretos, materiales y culturales en esa salida de casa. Cualquiera de ustedes que se haya salido de su casa, no les pregunto porque sé que todos digan que ninguno de ustedes salió de su casa en ese momento, eso solo lo hacen los jóvenes de hoy. Saben que a la hora de la salida no solo están en juego las libertades, la madurez, la personalidad, el respeto, la dignidad y todas esas cosas que dicen los jóvenes, sino el dinero de la semana, la renta del departamento, la posibilidad de quedarse con el coche, etc. Bueno, entonces, ya vamos a terminar en 5 o 10 minutos y yo me he dado ni la octava parte de la referencia. En ese conjunto de problemas, entre la formación de la identidad y la distinción de los intereses concretos, se formó el conjunto de problemas que creo que los siguen 150 años de la relación entre México y España, salvo el periodo porfirista, pero eran tremendamente complicados. Para poner en relieve la actualidad del asunto,
Yo les pregunto a ustedes si alguna de ustedes o alguno de ustedes no dice nos conquistaron los españoles. ¿Sí? ¿Quiénes nos conquistaron? Contesta todo el grupo de primaria, los españoles. Siempre cuento esta anécdota, si es a propósito, y en este caso que lo es, para que veamos dónde está el problema de las relaciones con otra nación que no es otra nación, sino que era la misma. Cuando Guillermo Díaz Plaza vino de visita a México, es escritor español de Valladolid, España, porque la otra siempre hay que decir Valladolid de Morelia, la Valladolid de allá, ¿sí? Visitó Teotihuacán y estaban viendo la pirámide de Quetzalcóatl y el guía, que estaba tremendamente patriótico y entusiasta, viendo que tenía enfrente un grupo de españoles, les dijo: y ustedes son porque los descendientes de estas personas que destruyeron esta grandeza. Pues ya está acá, pero este nombre es tu dedito, ¿verdad? Que sabe sus cosas, salía de viaje, preparaba sus viajes bien, y le dijo: oiga, aparte del pequeño error histórico de 600 años, que esto se acabó hace año 700, 900, que los españoles no estaban por aquí, ¿usted cómo se llama? Antonio Mendoza. Entonces fueron sus antepasados los que destruyeron esto, porque los niños estaban en Valladolid, los niños no vinieron a México. Si pudiéramos distinguir esto, yo creo que aquí está el número entre cómo se lleva uno con papá y mamá una vez que se salió, ¿sí? Y con sus hermanos, porque, como decía, las consejos para más contradicciones en nuestras relaciones. La conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. ¿Sí? Bueno, nomás vean cómo fue. Sin los tlaxcaltecas, sin los otros miles pobres tlaxcaltecas que han sufrido el oprobio de haberse aliado con Cortés, en realidad no son más que el ejemplo de las alianzas que Cortés hizo. Fueron cientos de miles los aliados de Cortés a la hora de destruir a un imperio que tenía muchísimas virtudes, pero no era una democracia representativa republicana y federal. Moctezuma no era un gobernante democrático, tenía muchos enemigos. La conquista la hicieron mayoritariamente los indios, la independencia la hicieron centralmente como conductores del asunto los criollos identificados por la Vasconcelos, ya con más mala idea que con precisión histórica como españoles. E incluso ustedes, cuando van al centro histórico de la Ciudad de México, lo que fue entonces la ciudad, no era el centro, era la ciudad, y ven los edificios del 17, del 18, piensan, esto es lo que hicimos los mexicanos o es lo que hicieron los españoles. A lo mejor, como son ustedes un grupo selecto distinguido, piensan que fueron lo que hicimos los mexicanos, pero una de las cosas que hacen las visitas diarias es decir eso. No vinimos a ver los tesoros que nos dejaron los españoles, son los tesoros que hicimos los mexicanos cuando nos llamamos novohispanos. Y en el nombre mismo, incluso en la actitud de Cortés, en su testamento, en su deseo de regresar a la Nueva España, en su voluntad testamentaria de ser enterrado en la Nueva España, de su alejamiento absoluto del rey de España, de los españoles, como primer mestizo, digamos, ideológico, como primer novohispano importante. Yo no sé si ustedes han reflexionado alguna vez y por eso nuestra relación con España es tan complicada y tan difícil, sobre todo si la comparamos con la de los demás países de América, Iberoamérica, todo el resto de los latinoamericanos, más llamados franceses latinoamericanos, es que aquí no le puso Cortés a esta parte de la tierra que encontró y que conquistó con todas estas personas solo el nuevo reino de León, la nueva Vizcaya, la nueva Galicia, allá abajo la nueva Granada, el nuevo no sé qué, todas estas cosas, como se llaman, cada quien de su región. Aunque España no existía todavía en plenitud, se estaba apenas formando cuando Cortés llegó aquí, tenía una visión de los acontecimientos de Hernán Cortés que a esta parte le puso Nueva España. No hay ninguna otra en el resto del continente.
es un principio que nos diferencia del resto, es que aquí nos sentíamos la reencarnación, la reconstrucción, la regeneración de todo lo que en España había sido hecho regular o mal para hacerlo bien en este lado del mundo. Y cuando nos independizamos, y esto es otra cosa que hay que recordar para nuestras relaciones, Agustín de Iturbide, después del inmenso disgusto que los criollos habían tenido de ver que el movimiento de insurgencia estaba desgobernado y lleno de unas masas populares que requerían una reivindicación social y no necesariamente una separación política del conjunto de reinos que era la monarquía española, Iturbide va convenciendo poco a poco a estos grupos de criollos de que se sumen a una separación ordenada y razonable, como dice Guadalupe Jiménez a partir de una frase, me parece que del abate de Prat, con abrazos y no con balazos, culminemos la relación con los españoles. Entonces hace el plan de Iguala y las tres garantías. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las tres garantías? Religión, independencia y unión. A ver, religión nos queda claro, ¿verdad? Aquí la única religión verdadera hasta que se acaben los tiempos es la católica. Esto va a tener consecuencias importantísimas en nuestro desarrollo histórico, sobre todo en nuestra relación con España, porque en la medida de que todo el aparato religioso de México pasaba por España y por Roma para poderse confirmar, el que no nos reconozcan la independencia implica un desgaste del aparato religioso de los mexicanos muy importante. La garantía de independencia, después de la larga lucha por la autonomía, la concreción de que la idea no es ser autónomos, sino ser independientes, es un concepto central que sobrevivió también y sobrevive afortunadamente después de los 50 años, de la a 200 años de que eso pasó. Pero ¿de qué era la tercera garantía? ¿La unión de quién? No era de los estados de la República Mexicana, que no existía, no era de los municipios libres, no era de la sociedad civil, no era de la Confederación de Trabajadores de México, no era la unión de campesinos y obreros, la unión entre españoles y mexicanos. Lo que se echó a perder, cuando se echó a perder la idea imperial de Iturbide y las tres garantías y la forma en que se consiguió nuestra independencia, fue esa garantía de la unión. Si ustedes se acuerdan, terminada la etapa más diplomática que militar por la que Iturbide consiguió finalmente entrar en la Ciudad de México y que se declarara la independencia nacional, el ofrecimiento de los tratados de Córdoba y del mismo plan de Iguala era crear una gran confederación de reinos, pero que el rey viniese a gobernar en un reino en México, y si no podía él, quien más cercano estuviera a su alcance, para que desde aquí, igual que hicieron en parte los portugueses con Brasil en su momento, se pudiera gobernar, porque todos los reinos éramos jurídicamente iguales, el conjunto de la monarquía española. Fue la negativa de Fernando VII a aceptar la independencia de México la que echó a perder la posibilidad de que se formara entre las naciones hispanoamericanas una posible Commonwealth, pero iberoamericana, que fue un viejo sueño desde el siglo XVIII para los españoles y que nunca pudieron hacer efectiva ni a través de estas cumbres iberoamericanas, que comenzaron no casualmente en México en 1991, porque como todas estas cosas siguen vivas, los mexicanos exigimos que las cumbres no empezaran en Madrid y que el que dijera a quién invitar fuera el país anfitrión y que la primera fuera en México, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, entonces, la ceguera española, comprensible o no, no estoy juzgando, ante el hecho irreversible de que una nación se había separado, todavía no una nación, sino un reino participante de esa confederación de reinos que era la monarquía española, había decidido separarse y le estaba pasando al mismo tiempo con Chile, con Colombia, la Gran Colombia en ese momento, una unión de países con Argentina, etcétera, no le estaba pasando solo por México. La incapacidad de Fernando VII para entender que eso había
pasado. Y su creencia, que no debemos juzgar porque él tendría sus razones para pensar que podía hacerlo, que la solución era reconquistar las colonias, o los virreinatos, como ustedes le quieran llamar, hicieron que en los 15 primeros años de nuestra relación con España no hubiera relaciones diplomáticas. ¿Y qué pasa cuando no hay relaciones entre dos países y cuando en lugar de haber diálogo hay una adversión? Que para enorme satisfacción que se deben haber frotado las manos 80 veces de los ingleses, de los norteamericanos, los franceses, los holandeses, etc., el campo quedó vacío y abierto para que sustituyeran la presencia de los españoles con la presencia de las otras potencias en el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. El día que nos separamos de España, nos separamos también, esa es una cosa que se nos olvida, porque al configurar nuestra identidad y nuestra familia también lo hacemos no solo frente al padre y a la madre, sino frente a nuestros hermanos, y si son más peor, y si comen mejor que nosotros, si son más altos y más simpáticos, etcétera, peor, o si son más civilizados, más educados, peor, ¿verdad? Nos separamos ese mismo día y no, ya lo decimos, también de Venezuela, de Argentina, de Colombia. No solo nos independizamos de una metrópoli, sino que nos separamos de un conjunto de hermanos incluidos, y nuestros hermanos, a pesar de sus enormes diferencias con mi papá y con mamá, tuvieron una mayor capacidad, por hechos históricos que no puedo recordar aquí porque ya llegaría a otro tema totalmente diferente, de relacionarse mejor con los españoles que lo que fuimos capaces de hacer nosotros. Por dos razones fundamentales. Una, porque sus independencias no tuvieron el color mestizo ni el valor de reivindicación social que tuvo nuestra independencia, perfectamente valiosas en lo político, pero sin ese componente social y racial que tuvo nuestra independencia, porque sus liderazgos y sus ejércitos fueron conformados en sus diligencias por puros criollos, blancos y peninsulares incluso, y porque hablaban de tú a tú con los mismos que estaban del otro lado del mar, y porque sí fueron capaces de deslindarse por la distancia de los intereses del país que amenazaba convertirse desde entonces en la gran potencia que comenzó a ser alrededor de 1900, que son los Estados Unidos de América. En nuestras relaciones con España, y con esto termino, la mayor parte de la explicación que los españoles han dado de su relación con nosotros consiste en decir, uno, los últimos 30 años no, ¿qué tienen ustedes ya de realmente que esto pasa ahora? No. Pero desde 1820 hasta 1940, digamos, que somos bárbaros, pensaban los diplomáticos españoles, solo mandaban marqueses, condes, viscondes, etc. El mundo del servicio exterior era una élite de la nobleza española con una versión del mundo de que todos los que no eran ellos mismos eran inferiores, los mexicanos inferiores. Y más cuando empezaron los saqueos, los préstamos forzosos, todo aquello que condujo nuestro caos nacional del siglo XIX. Entonces, el único al que consideraron como un personaje digno de respeto fue a Porfirio Díaz, porque puso orden y mejoró los negocios de los españoles en México. Pero la segunda parte de la explicación española sobre México fue que desde tiempos de la insurgencia, en realidad, nuestra historia solo había sido una parte de un complot de los Estados Unidos para quedarse con México y con el resto de América. Muchos de los que leí para preparar esta intervención, particularmente Lorenzo Meyer, se burlan mucho del esquematismo y de la simpleza de la explicación de los españoles. Puede que en los detalles o en la construcción de su hipótesis no fuesen muy acertados, pero yo creo que en el fondo, en más de un sentido, si revisamos nuestra historia, si no parte de un complot de los Estados Unidos, sí es cierto que los norteamericanos tuvieron a partir de la doctrina Monroe un proyecto para el resto del continente que ahora se concreta en esta cosa que se llama Iniciativa de las Américas, pero que en algún momento se concretó incluso en los nombres de los países. Ellos se llaman en siglas, ¿verdad? Son EUA. A mí estos países que se llaman siglas me parecen muy interesantes porque no
son naciones simplemente como se conciben en el romanticismo y el nacionalismo europeo, como fue la URSS, todas esas cosas son más allá de una nación. Pero lo más curioso es que ustedes sí conocen el verdadero nombre de nuestro país. ¿Cómo se llama México? Estados Unidos mexicanos. Y Brasil, Estados Unidos de Brasil. ¿Y cuál sería el proyecto de los Estados Unidos marcado con toda claridad desde 1923? Pues que ya nos llamamos Estados Unidos y ellos se llaman Estados Unidos de América. ¿Sí? Estamos dentro de un proyecto. Yo no estoy juzgando, estoy diciendo ni si es bueno, ni si es malo, ni si es cierto que cada uno de ellos venía con la maldad a decir. Nada más estoy diciendo que esa percepción de los españoles de que en México se estaba dando, más que en otros lugares de América, una presencia creciente de los norteamericanos, que además está bastante documentada en la destrucción del imperio de Iturbide, en la reunión de Antonio López de Santana de grata en grata memoria, porque tenía sus cosas buenas con el primer agente confidencial de los americanos, Joel de Ponce, en Veracruz, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra voluntad de hacer repúblicas, la presencia en nuestra política de las logias georgina y escocesa, toda la construcción de nuestro pasado nacional que está hecho por los propios mexicanos. Y conste que no estoy diciendo que sea producto de un complot americano. Sí es razonable entender que desde Europa se viera esta opción como el peligro de que si se salían así y si no lo reconquistaban, se iban a perder estos territorios en manos de una nueva confederación, de una nueva ocupación mundial que estuviera liderada por los Estados Unidos de América. Lo curioso es que también acabaron reconociendo con el paso del tiempo la inferioridad política mundial de España en el siglo XIX y XX y no hicieron nada que irritara a los norteamericanos, incluso no se quedaron aquí por la grandeza del PRI, por la visión de los españoles, cuando los franceses sí decidieron por única vez durante el siglo XIX en nuestra historia el que había una última oportunidad, estando los norteamericanos en la guerra de secesión, de influir en el desarrollo del continente y poner una barrera latina y católica al avance de las fuerzas sajonas y protestantes del norte del continente. Entonces, aunque no fuimos un país muy importante para el concierto de las naciones durante el siglo XIX y el XX, tenemos nuestro lugar, pero no somos una nación decisiva, digamos, en las políticas o la geopolítica mundial. Sí podemos decir que en nuestra relación con España pesó mucho el desligarnos de ellos, el reconocer en los Estados Unidos nuestro modelo de desarrollo y entonces en asumir que para hacer un México mejor era muy importante terminar con el México viejo y tradicional. Y el México viejo para la Revolución Mexicana va a incluir no solo, perdón que de tantos ricos, pero no se puede hacer en una sesión de repaso con todas las relaciones entre México y España. El terminar con ese México viejo incluía terminar con la espada española de la conquista, con todos los vestigios de la colonia, no el virreinato como lo entendemos hoy, sino de la explotación colonial de los españoles, el terminar en lo posible con las jerarquías de la Iglesia Católica y de la religión católica, como se verá en la guerra cristera, entre otras muchas cosas, y terminar casi con el idioma español a través de los noticieros de televisión y de los cronistas deportivos, y con el silogismo mismo. Porque yo también siempre he dicho que además de la espada y la cruz, en 1521 llegó aquí el silogismo. Las elaboradísimas e importantísimas formas de pensamiento que hubo antes de la conquista española se perdieron en mucho, ¿sí? Porque fueron sustituidas por la fuerza del pensamiento occidental, que yo resumo breve y malamente el silogismo, pero que también llegaron a eso. Pero siempre en México hemos reaccionado con una personalidad distinta, avalada por nuestros hechos y por nuestra manera de pensar y de ser, pero muchas veces esa manera de pensar y de ser ha sido vista en Europa como una forma de la barbarie
barbarie o del salvajismo, porque no se adapta correctamente, educadamente, aunque seamos mucho más educados que los europeos, muchas veces en nuestra forma de trato cotidiano y social, a esos modos occidentales de dominio que España quiso representar con un poco de éxito durante el siglo XIX y una gran parte del siglo XX. Muchas gracias.